Yeah. Medical care requires awareness, cosmic fire informants them, politics, entrepreneurship, how you engage with your Con la del negro con la luna en mi nariz y como vi que eras
Buenas noches a todos. Estaba buscando música bullera realmente, pero no encontré. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, como ya vimos bastante, vamos a comenzar con el tema que yo les indicaba, que es la sucesión intestada. Voy a explicar varias cosas casi al mismo tiempo, a manera que podamos entender y repasar a la vez. Lo que vamos a ver el día de hoy es la sucesión intestada ad intestatum o legal. Significa que va a haber una sucesión ad intestato, intestada o legal cuando no existe testamento, cuando el testamento es declarado nulo o ineficaz. Ya mencionamos esa parte, hoy la vamos a repasar. Cuando el testamento es declarado nulo, nace a la vida jurídica, pero no tiene efectos jurídicos. Es ineficaz cuando es válido, pero hay bienes que no están incluidos dentro de este, entonces solo se da la parte que está testada y lo demás que no se mencionó lo vamos a hacer en forma intestada, ad intestato o legal. Se llama legal principalmente porque vamos a ver que los llamados a suceder al causante son los parientes de acuerdo al grado de consanguinidad. De esa cuenta vamos a ver los fundamentos. Estoy leyendo la hojita ahorita. Sucesión a título universal establecida por la ley. Aquí, como platicamos el último día con Estuardo, creo, aquí no hay herederos particulares o legatarios. Aquí todos son universales. Luego procede. Licenciado, Dígame. perdone, ya que está tocando ese tema, es que fíjese que la verdad yo quisiera saber si le entendí bien eso, de que el legatario es el que recibe por legado, o sea, solo recibe un bien en específico. Y si el heredero universal es el que, digamos, el que recibe de toda la herencia. No sé si le entendí bien o estoy mal. El heredero universal es el que recibe la herencia. Y el legatario o heredero particular solo recibe una parte determinada y con que le fue entregada en testamento. Gracias. Bueno, bien. El otro fundamento dice procede o tiene lugar de acuerdo a los artículos del 1068 y 1069. Leamos los artículos 1068 y 1069. Título 3 de la sucesión intestada, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1068, casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar, 1, cuando no hay testamento. 2, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere ante el testador, o es incapaz para heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecentamiento con arreglo a este código. 3, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes, que es lo que estaba explicando anteriormente. Artículo 1069. En los casos del inciso tercero y cuarto del artículo anterior, el intestado solo procede respecto a los bienes que no dispuso el testador, es decir, cuando existe un testamento que es ineficaz. Bien. ¿Cuáles son los elementos? Permítanme. ¿Cuáles son los elementos de la sucesión intestada? Y aquí vemos que en el cuadrito que yo les entregué están exactamente casi lo mismo que ya leí del artículo 1068 y 1069. Dice A, cuando no existe testamento. B,
Cuando el testamento es ineficaz, nulidad o caducidad del testamento. No incluye todos los bienes, derechos y obligaciones del causante. 3. El heredero no cumple con las condiciones necesarias para hacerlo. Ya leímos anteriormente los artículos 924, 926, 927 y 928. Y ahí lo explicamos debidamente en su momento. D. El heredero muere antes que el testador. 1029 al 1033 fue cuando explicamos lo del heredero premuerto. Y 3, cuando el testador repudia a su heredero, que es el artículo 941, que es por indignidad. ¿Cuáles son los principios propios de la sucesión intestada? Hay un objetivo y un subjetivo. El artículo llama los principios subjetivos son: 1, propio, por cabeza. ¿Se recuerdan que hablamos que los herederos, principalmente los universales, reciben por cabeza? Por representación o por estirpe, de acuerdo a los artículos que ya explicamos, reciben los herederos del que murió antes que quien lo hereda, representación del premuerto. Objetivamente vamos a ver los artículos 1078 al 1082, el 1084 y el 1083. ¿Y cuál es este principio objetivo? El orden de llamamiento se hace conforme a la ley. Primero se llama al cónyuge sobreviviente, a los hijos, parientes consanguíneos en línea recta ascendente, descendente y parientes colaterales. La herencia vacante, que también la vamos a leer el día de hoy, que está en los artículos 1078 y 1079, y al mismo tiempo lo que corresponde a la parte procesal. Dentro del artículo 400 del Código Procesal Civil y Mercantil, que lo haré en un momentito. ¿Cuáles son las doctrinas principales para la sucesión intestada? 1, de la copropiedad. ¿Se recuerdan que hablamos que los herederos universales se hacen copropietarios por disposición, en este caso de la ley? 2, tipo individualista, voluntad tácita o presunta del de cujus. El causante. Si el causante no deja testamento, nos vamos a una sucesión intestada. De alguna manera es un tipo individualista porque sabe que quienes los van a representar y van a ser sus herederos son sus parientes conforme al llamado que hace la ley. Y por último, la función social de la propiedad de los deberes de los familiares, es decir, la función social de la propiedad. Se recuerdan que vimos que es de una forma, en este caso, derivativa. Regresémonos, por favor, unas 2 hojitas, donde dice orden de la sucesión, que ya lo leí, pero vamos a ver, dice procedimiento, parte básica. ¿Ya lo encontraron? Afirmativo, Lic. Perfecto. Aquí está el procedimiento básico de la sucesión intestada. Lo voy a explicar cuando ya lea el código. Vamos a ir repitiendo poquito a poquito. Primero se radica en un acta notarial o judicial. Cuando hablamos de radicar el intestado, estamos indicando que tanto el notario o el abogado ante un juez lo que hace es presentarse ante la ley, indicando que hay una persona fallecida y que debemos entregar sus bienes, derechos y obligaciones. De esa cuenta vamos a indicar quiénes se presentan como herederos o quién se presenta como posible heredero, y en todo caso mencionar aquí quiénes son los herederos. Dentro de esta acta de erradicación se va a indicar que los posiblemente nombrados como herederos tienen parentesco con el causante. ¿Y cómo vamos a justificar el parentesco? La idea de nacimiento. Bien, luego dice, notario o juzgado resuelve el acta. El acta de erradicación y el memorial que se va a
presenta juez para erradicar el intestado, viene y se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Ustedes ya vieron que de acuerdo a la ley del organismo judicial hay, de acuerdo a los artículos 142, 143, 140, hay decretos, autos y resoluciones. Como estamos resolviendo el trámite, entonces vamos que aquí lo que vamos a hacer es un decreto de mero trámite. Vamos a aceptar la radicación y vamos a indicar que todo lo demás lo probaremos en su debida. Luego, se indica también que hay que hacer una publicación de los edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. ¿Por qué así hacen estos edictos? Porque se va a indicar una fecha determinada, un lugar y una hora, a manera de que los futuros herederos o los que se consideran herederos se presenten a aceptar la radicación. Entonces ellos van a aceptar, va a haber una junta de herederos, van a aceptar ser herederos, pero al mismo tiempo van a indicar qué hay que hacer. Por ejemplo, se tiene que nombrar a la persona que va a ser el administrador de la mortual. Dijimos que el albacea es el administrador de la mortual en el testamento. En la sucesión intestada, el administrador de la mortual es nombrado en esta junta de herederos a manera de que pueda comenzar ya a ver sobre todo lo que es el tema de los bienes, derechos y obligaciones y entregarlos a sus futuros herederos. El juzgado siempre resuelve en sentencia. Notarialmente, cuando ustedes miren el decreto 150, el decreto de ley 154, van a ver la sucesión y de hecho van a llevar un proceso en derecho de notariado, en donde se va a indicar que todo el proceso de sucesión intestada notarial lo lleva el notario, pero la sentencia la va a emitir siempre un juez de instancia. Hay que eso notarial al juzgado respectivo, en este caso de primera instancia civil, para que el juez resuelva en sentencia. Va a revisar si ha cumplido con todos los requisitos propios, que son aparte de lo que he mencionado, hay que hacer un avalúo de los bienes, un inventario, etcétera, etcétera. Bien. Aquí también puse yo, se nombra administrador de la mortual, el administrador de los bienes del causante dentro de la sucesión intestada, se debe nombrar judicial y servimiento de cargo. También indica en la clase anterior que tanto el administrador de la mortal como el albacea tienen que presentarse ante el juez para que el juez, por medio de un acta judicial, le otorgue el cargo, en este caso, de administrador de la mortual. Es un acta de discernimiento de cargo. Y por último puse yo, faltan otros requisitos que serán vistos en otras materias, como el pago de impuestos, dictamen de la PGN, el inventario, el avalúo de bienes, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar al Código Civil. La manera que lo vamos a ir explicando de una manera más legal y más mesurada. Artículo. Este artículo también está referido al artículo 846 y al 1501. Dice, para la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Dicho de otra manera, entonces, aquí no se mira nada más que el derecho que tiene una persona para ser heredero. En el artículo 846 habla de la cancelación de los gravados en remate. En este caso vamos a ver el acreedor hipotecario. ¿Por qué nos habla del acreedor hipotecario? Porque el acreedor hipotecario podría tener interés en comenzar a erradicar el intestado, porque de cualquier manera los bienes del causante van a soportar la deuda el que falleció tenía con él. Y él puede llamar a los herederos para que, de acuerdo
a la aceptación que vemos el día de hoy, quien acepte o quienes acepten la herencia, igual se van a ver obligados a pagar aquella deuda. Y en el 501 dice capítulo 4, prescripción extintiva, la prescripción extintiva negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. ¿Por qué menciono esto? Cuando hablamos de la prescripción negativa o liberatoria, dentro de lo que era la posesión y la usucapión, también vimos el artículo 1170, en donde se indica que si una persona, yo por ejemplo, acreedor hipotecario, estoy en tiempo para demandar, para pedir el pago, y no lo hago cuando el pago ya es efectivamente válido, y si pasan 10 años, entonces esa deuda se da por prescrita, de acuerdo a la cancelación que se hace en el Registro General de la Propiedad. Entonces, el acreedor hipotecario tiene la posibilidad y la obligación de erradicar el intestado fuera de este notarial o judicialmente, antes de que transcurra el tiempo, a manera de que no prescriba para él el cumplimiento de esta. El artículo 1071 dice, en la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Me recuerdo que por derecho propio es por cabeza. Así es como heredan en la sucesión intestada. Pero si uno de los parientes del causante muere antes que éste, sus hijos, como representantes suyos, van a poder pedir en representación del premuerto la parte alícuota que a éste le correspondía y van a heredar por estirpe. En el artículo 1072 dice, ceden por derecho propio, heredan por cabeza, es decir, cada uno toma por partes iguales la porción que la ley otorga. El siguiente artículo, 1073, los que suceden por derecho de representación heredan por estirpe, tal como se 932, que en su momento explicamos debidamente. En el artículo 1074, son llamados a la sucesión intestada según la regla. Adelante se determinarán los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los que deba tener lugar. Vamos a suponer, de acuerdo al párrafo primero de 1074, que una persona fallece, pero no tiene parientes. Y si tiene, no están comprendidos del llamamiento que hace la ley, que es hasta el 4º grado de consanguinidad. Como quedan bienes, derechos y obligaciones, entonces las universidades de Guatemala o el Estado pueden reclamar esa herencia vacante. Obviamente, las universidades o el Estado tendrán que llevar a cabo un proceso de sucesión intestada en calidad de herederos de herencia vacante. La Universidad de San Carlos tiene varios bienes que le pertenecen, que de alguna manera han sido herencias vacantes, y la universidad ha requerido que se le pasen a su... Y tenemos varios edificios de esa índole como calidad de herederos de herencia vacante. Luego, el segundo párrafo habla del pariente más cercano. Si hay un pariente en el 3er grado de consanguinidad en línea ascendente, este excluye a todos los demás que estuvieran más lejos que él en parentesco, porque él es el más cercano, a menos que exista un derecho de representación de los herederos del premuerto. En el artículo 1075, en el caso de ser parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación, a fin de pagar el pasivo de la herencia, y se partirá
separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Aquí estamos hablando de un testamento ineficaz. Hay un testamento que cumple con todas sus funciones y bienes que no fueron incluidos. Estos bienes no incluidos son bienes intestados. ¿Por qué es un testamento ineficaz? Porque ciertamente es válido, pero no incluyó estos bienes que vamos a tramitar en sucesión intestada. Pero ya indiqué anteriormente que para poder abrir la testamentaria o seguir un proceso sucesorio intestado, se requiere de un proceso. Estos procesos se van a ir por separado, porque uno, el testamentario, es la voluntad del testador, y sobre esta voluntad del testador existen bienes, derechos y obligaciones que van a ser entregados a sus herederos, fueren universales o legatarios, a manera de que ellos, a recibir intestada, paguen sus impuestos, es decir, va a existir una masa hereditaria. Entonces, tenemos el activo y el pasivo del causante. Dentro del pasivo está el pago de impuestos, tasas y contribuciones sobre los bienes, derechos y obligaciones que van a tenerse que pagar. Y posteriormente se sigue el proceso de sucesión intestada y de igual manera va a tener que pagar los herederos sus impuestos, tasas y contribuciones de acuerdo a la ley, en dos fases totalmente diferentes. Artículo 1076. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios por su antigua familia. ¿Se recuerdan cuando vimos la adopción que hablamos precisamente de eso? De que el hijo que va a ser adoptado, de alguna manera, va a tener derecho a una sucesión de su padre adoptivo. Ahora, ¿se recuerdan que hablamos de que la familia biológica o natural tiene ciertas limitantes? Porque no va a ser que el adoptivo reciba dos veces, de su familia adoptiva y de su familia biológica, ¿verdad? Entonces, se le da la posibilidad de poder heredar de la familia adoptiva. Cuando la ley habla de hijos, vamos a ver posteriormente, en 1079 creo que está, habla de los hijos. Hijos todos, incluyendo a los adoptivos. Y he repetido en más de una oportunidad, muchas veces los hijos de matrimonio pelean ser legítimos y los que son fuera de matrimonio o de matrimonios anteriores ilegítimos. No existe eso. La legitimación hace a los hijos legítimos. Es decir, cuando un padre reconoce a su hijo, lo hace legítimo. Y llamados a la sucesión son todos los hijos, incluyendo a los adoptivos. Todos los hijos son los reconocidos, ¿verdad? Artículo 1077. Si hubieren varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos renuncian o no pudieran heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo en derecho de representación. Vamos a pensar que hay varios parientes en el mismo grado de consanguinidad, pero muchos de ellos renuncian. Hablemos de los hijos. Yo no quiero nada de ese viejo si nunca me dio nada, menos ahora. Yo tengo lo mío. Me ha sudado el lomo y la frente para tener lo mío. No quiero nada. Perfecto, entonces los que quedan acrecen. Lo que aquellos no aceptaron, ellos lo acrecen y van a ser herederos de una mayor porción de lo que iban a heredar en principio, salvo cuando hay lo que se llama la representación del premuerto. En los artículos 1078 al 1084 del capítulo segundo, orden de sucesión intestada, están llamados a suceder de acuerdo a la orden que hace la ley 1078.
La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredan por partes iguales. Leo todo y después explico. No obstante, el cónyuge sobreviviente, cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondía en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa. Mire pues, ¿se recuerdan ustedes que vimos que hay 3 o 4 regímenes económicos matrimoniales? Vimos la comunidad absoluta de bienes, la separación absoluta de bienes y la comunidad de gananciales, que es la misma que el régimen subsidiario. Si están bajo comunidad absoluta de bienes, el cónyuge sobreviviente no va a pedir, porque de hecho le corresponde la mitad. Porque si de la otra mitad pidiera su parte como cónyuge y los hijos la otra parte, tendría un 75%. Cónyuge sobreviviente que esté bajo una comunidad absoluta de bienes no va a pedir la sucesión hereditaria porque de hecho le corresponde. Si fueren dentro de una separación absoluta de bienes, ahí sí, porque los bienes son propios de cada uno de entonces él va a pedir, el cónyuge sobreviviente va a pedir la parte que le corresponde, que podría ser la mitad. En la comunidad de gananciales, que es su régimen, su generis, dijimos que todos los bienes que son anteriores al matrimonio son propios de cada cónyuge, como si estuviéramos dentro de una comunidad de bienes separados. Y los que hacen dentro del matrimonio son de comunidad absoluta, son copropietarios. Entonces, si están dentro de una comunidad de gananciales o régimen subsidiario, el cónyuge sobreviviente solo va a poder plantear intestado sobre la parte que es propia del cónyuge. Sobre la parte que es común, no, porque de antemano la mitad es suya. ¿Me hago entender? Va a ser una pregunta. En segundo, no obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Ya vamos a hablar de la masa hereditaria. Se hace un inventario de los bienes, derechos y obligaciones del causante, porque vamos a ver cuáles son sus derechos de acuerdo al activo en el inventario y cuáles son sus obligaciones, sus deudas, de acuerdo al pasivo del inventario. Perdón. Así como en contabilidad general, o en contabilidad general, vamos a ver que la diferencia entre el activo y el pasivo en el inventario le llamamos superávit o le llamamos ganancia. Dentro del inventario de la sucesión intestada y testamentaria le llamamos masa hereditaria, es decir, los bienes menos las deudas y obligaciones es un activo neto. Sobre ese activo neto se le va a subir entonces la cuota al cónyuge que le toca menos por tener gananciales. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de estas partes, esa llevará toda la herencia. Yo me muero y no tengo hijos.
Mi mujer heredará todo. Pero ¿qué pasa con mis papás, por ejemplo? ¿O qué pasaría con un niño fuera de matrimonio es menor de edad? Obviamente hay que pagarle una cuota de pensión de alimentos. Ahí lo leen bien, por favor, que esto es pregunta de examen. 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, primero llamamos al cónyuge sobreviviente. Si no hubieren, llamamos a los parientes ascendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. No hubieren, los parientes descendentes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si no hubieren, a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y si no existiera ninguno de estos, se declara la... Bien. Artículo 1081. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos, que es lo que estaba indicando anteriormente. 1082. El cónyuge separado no tendrá derecho a partes, no tendrá herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. 1083. El divorciado no tendrá derecho, no tendrá parte, dice alguna, en la herencia intestada de su mujer. Cuando hablamos de la separación dijimos que es una forma modificativa del matrimonio. Siguen casados. Lo que diferencia es que no viven juntos. Hay una diferencia entre el que abandona el haber conyugal o da un aviso o hay un convenio de alimentos que el que judicialmente se separa. Porque si judicialmente se separa hay una sentencia. En este caso, no tiene derecho. Y obviamente el divorciado tampoco, porque es una forma extintiva del matrimonio. Es decir, ya no existe ese vínculo entre ellos. Son maridos, ex esposos, y de esa cuenta no tienen derecho a la sucesión intestada. 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se reputan por los preceptos anteriores. El hombre y la mujer supérstite ocupan el primer lugar conjuntamente con los hijos. En clase, cuando vimos la unión de hecho el semestre pasado, platicamos de esto, lo voy a repetir para los que no fueron mis alumnos. Vean. Los pueden vivir 40 años juntos, pero si no declaran su unión de hecho, el Estado, la ley, no sabe que están unidos. Es que, mire, yo viví con el cónyuge sobreviviente toda mi vida, hombre y mujer. Todos lo hicimos juntos. Sí, pero la ley no lo sabe. Entonces no le toca nada. Es cuando llegamos a aquel caso de la unión de hecho post-morte. Entonces, hay que demostrar, muerto el causante, que se cumple con todos los requisitos del artículo, o se cumplió con todos los artículos del 173 del Código Civil, a manera de que pueda tener un derecho el cónyuge sobreviviente que no había declarado su unión de hecho con el causante. Y por último, dice el hombre y la mujer, supérstite o sobreviviente, ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Siempre el llamado es al cónyuge sobreviviente o supérstite y a los hijos. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
A ver, Sara. Buenas noches, licenciado. Entiendo, bueno, planteando lo que usted acaba de explicar de que no tiene como derecho a la herencia, ¿verdad? En dado caso, por ejemplo, todavía está el caso de que están vivas las dos personas, pero ya hay un precedente de demanda de divorcio y de pensión alimenticia. Y el régimen del matrimonio es de comunidad ganancial. Dado ese caso, aunque si ya se presentó una demanda de pensión y de divorcio, y aunque el divorcio no se haya concluido, uno de los dos cónyuges adquiere una propiedad, eso ya no entra en esa parte que donde podría ser de la separación de Claro bienes, que ¿o sí. sí? Claro que sí, porque siguen casados. El hecho de presentar la demanda no se le derecho al otro. Van a estar divorciados hasta que se resuelva en sentencia y 3 días de notificado, dice la ley, causa firmeza y cosa juzgada. Hasta ahí deja de tener derecho el otro. Pero mientras tanto, aunque se presente la demanda, siguen casados. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy amable. ¿Alguna otra? Entonces, vámonos, por favor. ¿Alguien me quería hablar? Bueno. El 21 tema de esta clase dice masa hereditaria. Herencia sin carga, dice. Activo menos pasivo igual o capital lo que debe entre herederos. Entonces, la masa hereditaria es el inventario del activo de los bienes del causante menos el pasivo, que son las deudas y obligaciones que tiene este, restado nos da ese patrimonio o ese capital o esa masa hereditaria. Aquí apagamos todo lo que son las cargas, entonces ya tenemos una masa hereditaria. Lo que netamente, la pura neta, dijeran ustedes, tiene el causante. Bien. Nota, dice. Cuando son más de uno los llamados a una sucesión, ninguno de ellos efectúa la partición, tiene derecho concreto sobre los bienes en forma específica, por no saber en realidad qué parte le adjudicará, principalmente si son herederos universales. Solo saben de una parte alícuota sobre un derecho hereditario. Regularmente la gente viene y en una sucesión intestada, muchas veces, o el cónyuge sobreviviente, como esta es mi casa, entonces se murió el otro, esto es mío. Y si no, se queda uno de los hijos con el cónyuge sobreviviente, el papá o la mamá, y que se quieren adjudicar ese bien. Es que yo siempre tuve a mis papás, es que yo siempre estuve con ellos, yo les di todo. Claro, obligación tienen todos. Y si no le dieron y vos sí, Dios te bendiga, pues. Pero el bien es de todos. Porque no es una compensación la que está haciendo el causante. Esta masa hereditaria la vamos a ver desde el punto de vista de tres teorías, que es su naturaleza jurídica. La germanista, que nos dice comunidad de herederos, universalidad, copropiedad. ¿Se recuerdan ustedes que los germanos comenzaron a ver que la persona, principalmente el hombre, tenía familia, tenía mujer, tenía hijos? Y no podía ser de que la mujer no tuviera derechos sobre los bienes del marido, o al revés. El marido se quedaba con todos los bienes de la mujer, si era esta la que moría, y no le entregaba nada a los hijos, lo cual no era injusto. Los llevaron a pensar
en que la distribución tendría que ser ecuánime entre el cónyuge sobreviviente y sus descendientes, que en este caso son los hijos o los hijos de sus hijos en caso de la representación del premuerto. La teoría romanista cobra de bienes universal, transitoria e incidental. Recordemos que el pater familia, el todopoderoso dentro del culto doméstico que le otorgaba el César, él heredaba todos sus bienes, todo lo que tenía, incluyendo su poder, a su hijo primogénito, es decir, al varón primogénito, porque estábamos dentro de un grupo agnático. Entonces nuestra ley tiene dos formas de verse, germanista y romana. Romana desde el punto de vista del testamento, porque es una comunidad forzosa, universal, transitoria e incidental. Él decide que tenemos una comunidad germanista en la sucesión intestada. Y la teoría de la personalidad no son dos preguntas, solo en los casos de indivisión. Cuando heredan universalmente las personas, viene y de alguna manera van a ser copropietarios de un mismo bien. En cuanto a hablar de la personalidad, de ese punto de vista significa de que cada una personalidad tiene derecho a una parte alícuota. No son dos personalidades en conflicto, son dos o varias personalidades en común como copropietarios de los bienes entregados en forma universal. La teoría de la interpretación del sujeto. La pluralidad de los sujetos que tienen titularidad interna, cada uno cotitular, es lo que hablaba el último artículo. Puedo decir que ya soy heredero de determinada parte, si soy heredero universal, copropietario de todos los bienes de derecho ya. Posteriormente vamos a ver la partición. Y es ahí entonces cuando cada quien va a ser dueño de la parte que le corresponde, cuando partimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los artículos de la partición están del 1085 al 1123. Son 40 artículos. Voy a tratar la manera de explicar con mi cuadrito todo lo que dice ahí y algunos los vamos a ver. El jueves es 14. El lunes hay clase presencial. Ese día voy a llegar a terminar esta parte y la parte que nos podía haber faltado, pero en su defecto voy a resolver dudas. El jueves resuelvo dudas y recojo los trabajos que ustedes me tienen que entregar. Y ese es el último que vamos a ver como catedrático alumno, creo yo. Y a partir de ahí somos casi colegas. Ya ustedes se van a tercer año y yo me quedo triste, solo y abandonado en segundo año. Pero sí nos vamos a ver. En la jefatura y en tesis nos volvemos a ver. En los privados no mucho, porque no examino privados, pero sí públicos. Pues ahí nos vamos a volver a ver. Así que no canten victoria. Hablemos someramente de la partición. Dice, es la distribución que se hace, dígame, Stephanie. Stephanie, dígame. Levantó la manita. Bueno, si se anima Stephanie, me habla. Buenas noches, licenciado. Oh, Fíjese que
en el chat, yo soy la que no se pudo hacer el examen parcial, el segundo examen. Entonces, como usted había quedado pendiente yo con mi extraordinario, pero no he podido ir a la universidad, entonces no sé si todavía tengo oportunidad de Bien, hacerlo. aparte de usted, Stephanie, ¿hay alguien más que tenga derecho a, fuera del examen corto, al examen parcial? ¿No se lo hizo alguien más de Stephanie? Bueno, Alejandra, usted sí se lo hizo. El corto no. De eso no estoy hablando. Ah, Gracias, yo, Miguel. parece piojo. Entonces, el examen, Stephanie, lo vemos el lunes, Muchas gracias, licenciado. porque ustedes examen es diferente. Los que no tienen el examen corto, el día o el día, nos juntamos y ahí mismo les hago el examen. Cuestión de, si no duró mucho, duró 5 minutos. Bueno, vamos con el cuadrito, pues. Es la distribución que se hace de la masa hereditaria entre las personas que tienen derecho a ella, es decir, los herederos. Tanto la sucesión testamentaria como la intestada, ya tenemos lo que es la masa hereditaria. Ya tenemos la distribución del activo y el pasivo. Hoy lo vamos a partir. Le vamos a entregar su parte a cada uno de los herederos. El llamamiento de la sucesión puede hacerse solo para un heredero o para varios. Cuando es de varios herederos, se forma una comunidad hereditaria y la partición se pone a fin de una cuota indivisa a que tiene o a aquel derecho abstracto que formará el derecho concreto. Es la distribución de la masa hereditaria entre los declarados. Si ya tenemos la masa hereditaria y tenemos herederos universales y legatarios, cada uno va a recibir la parte que le corresponde. Ahora, universales son copropietarios. Ellos pueden quedarse con su parte alícuota, pero me recuerdo que leímos que nadie está obligado a estar en la copropiedad, pero podrían quedarse sin estar obligados. Y si uno o varios quieren vender y otros no quieren, van con un juez y piden que se suspenda la copropiedad y que la repartan. Y si es proindivisa, la van a repartir. Y es indiviso, que no se puede dividir, entonces se tasa, se le pone un valor, se vende y se reparte el piso. Creo que ahí estamos claros, ¿no? Bueno. Las teorías. La romanista o traslativa. Su fin proindiviso, sucesión recíproca. ¿Por qué sucesión recíproca? Porque el pater familia solo le entregaba a su hijo, al varón, dentro del grupo agnático. Ciertamente podía existir un heredero necesario, pero regularmente se entregaba a una persona. En la teoría francesa o declarativa, se declaran los bienes. Se dice cuáles son los bienes y sobre esos, qué fin va a tener cada uno de estos. A quiénes se les va a ser entregado, si en forma de comunidad hereditaria o por separado a cada uno de ellos. Y la intermedia, que es la cuota ideal, es decir, el derecho abstracto. Una parte alícuota a cada uno de ellos si son herederos universales. ¿Cuáles son los supuestos para hacer una partición? Un heredero condicional, un coheredero del premuerto, un acreedor. Heredero condicional. Se recuerda que cuando vimos el albaceado, indicamos que hay un legado que es condicional, que puede ser suspensivo o resolutorio. Es decir, suspensivo porque el albacea va a tenerlo hasta que cumpla el heredero con la condición, y si este no la cumple, se resuelve y ese bien entra a una sucesión intestada. Luego, el coheredero o heredero del premuerto. Hay una persona que tiene derecho
a la herencia del causante, pero murió antes que este causante. Entonces lo van a representar sus herederos. Ellos van a heredar por estirpe. Ellos son coherederos, porque son los herederos del premuerto. El acreedor. El acreedor tiene un derecho, tiene una obligación que deben cumplir. Si los bienes del causante tienen un gravamen a favor de este acreedor, el acreedor es un tercero interesado. Él puede plantear la sucesión intestada pidiendo que se resuelva quiénes son los herederos, que se parta la herencia para ver quién va a ser el obligado a pagarle a él la obligación que tenía el causante sobre un bien que está grabado. Bien. ¿Quiénes pueden ejercerla o solicitarla? ¿Quiénes van a pedir la partición? Artículo 1088. Los herederos. Herederos que pueden pedir la partición. Todo coheredero que tenga libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Si hablamos de los herederos universales, no están obligados a la copropiedad. Y si ya fue realizado el testamento, pedir que partan los bienes a favor de cada uno de los herederos, conforme la ley. Por voluntad del causante, artículo 1098. 1098. Partición hecha por el testador. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. ¿Se recuerdan que hablamos que la donación mortis causa tiene efectos de testamento? Porque para poder entregar los bienes, post-mortem, debe aperturarse a manera de indicar que el donante pues, va a entregar ciertos bienes en calidad de donación. Si no, entonces lo que hace el causante, el que va a ser causante, es entregar sus bienes por medio de donación, fuera esta inter vivos o mortis causa. Y puede indicar que van a tomar posesión estos hasta el momento de su muerte, mortis causa. C. Albacea, 1085. El artículo 1085 dice, obligación del albacea de hacer la partición, aprobados el inventario y las cuentas de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. El acreedor, artículo 1094. El acreedor dice, acreedor de heredero o legatario de parte alícuota. El acreedor de un heredero o de un legatario de parte alícuota que ha embargado el derecho de estos tiene la herencia y que ha obtenido sentencia de remate. Puede pedir la partición siempre que el pago no pueda hacerse por otros bienes. ¿Qué sucedería si hay una deuda que tiene, por ejemplo, un legatario y recibe un bien? Yo podría demandar el derecho que tiene como heredero particular, porque ya tiene un bien que soporta la deuda que tiene con el acreedor. Si el acreedor es del causante y los herederos reciben parte alícuota y ellos aceptan recibirla con ese gravamen, cada condómine, cada copropietario va a tener la obligación de pagar también del gravamen una parte alícuota. Cesionarios, artículo 1095, 1096 y 1097. 1095.
También puede pedir los cesionarios, ya sea del heredero o del legatario de parte alícuota. ¿Quiénes son los cesionarios? Los que tienen derecho a una sucesión de derechos. Ellos también pueden pedir. Miren, a mí me van a ceder unos derechos. Por ejemplo, vimos que hay derechos reales, derechos de garantía, derechos de uso y libre disposición. Posiblemente un cesionario de estos va a ser un cesionario cuando sabe que tiene un derecho que va a adquirir con la muerte del causante. Entonces él puede pedir que se aperture o se parta la herencia. 1095. Si antes de hacerse la partición muere uno de los herederos, dejando dos o más herederos, deberán estos proceder de consumo y bajo una misma representación, bastando que uno de ellos pida la partición. Ya estamos en el periodo de la partición y hay una persona que tiene derecho a una porción y muere. Sus representantes, como el representantes del que murió, pueden pedir esa parte, porque él ya fue entregado, ya fue declarado heredero. Lo que faltaba era la partición. Artículo 1097. Respecto de la partición de los bienes de un ausente, una vez declarada la muerte presunta, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el semestre pasado la ausencia y posteriormente la muerte presunta, indicamos que cuando se va a declarar la muerte presunta, se entregan los bienes a los parientes para que la administren? Y posteriormente a esto van a partir los bienes del declarado muerto presunto, ya sea en forma testamentaria o en forma intestada. Estos que van a recibir parte de la herencia del declarado muerto presunto puede pedir la partición 1, 2, varios o todos, a manera que esos bienes sean entregados a cada uno de ellos en su calidad de herederos. Los legatarios, artículo 1093, legatario de parte alícuota. El legatario de parte alícuota de la herencia puede pedir la partición. El del género o cantidad puede pedir la entrega del legado. Vimos que cuando es género es de alguna manera no específica, es general. Y cuando vimos también la parte de cantidad, hablamos de un número. Ellos pueden pedir que le den su parte. Miren, a los que le dieron vacas, agarren sus vacas, exceptuando el toro muco, ese no, porque eso es un legado específico. Pero todos los demás son de género o de cantidad. Entonces tiene cualquiera de ellos derecho a pedir la partición. Artículo 1100, heredero ausente. Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la Procuraduría General de la Nación, proceda a nombrarle su representante en los términos establecidos en el Tratado de Ausencia. Cuando hubiera ausentes menores o incapacitados, la partición debe hacerse aprobada judicialmente. Cuando vimos la ausencia, vimos que lo primero que tenemos que ver es que la persona no se encuentra en su domicilio y que está fuera de la República. En principio vimos de que tiene que dejar un mandatario, él en calidad de mandante. Pero si no lo dejare, entonces de urgencia se le nombra un representante legal, que en este caso puede ser un representante legítimo, uno de los parientes, indicando que está ausente y que por tal razón él va a actuar en su nombre como representante y va a pedir la partición a favor del ausente. Ahora, cuando son bienes de menores
hubiera ausentes, menores o incapacitados, esa partición debe pedirse siempre judicialmente para que el juez la apruebe. Operaciones para la partición. La liquidación 1085. La liquidación dice: aprobado el inventario y las cuentas de la administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición del aire. Significa entonces de que el albacea tiene la obligación no solo de administrar, sino también de entregar los bienes a los herederos. ¿Qué sucedería si es un administrador de la mortual? Por analogía, tiene que hacer lo mismo. Aprobado ya el inventario y la administración de los bienes del causante, debe entregar los bienes a cada uno de los herederos. Artículo 1086 es una excepción. No puede suspenderse la partición. Solo puede suspenderse una partición en virtud del convenio expreso de los interesados y por el término que no pase de 3 años. Miren, nosotros no queremos de momento la partición, porque si hacemos la partición vamos a tener problemas económicos o existen algunas personas que tienen derecho y de momento no están y queremos estar todos juntos. Hay una excepción, pero esa excepción únicamente puede ser por 3 años. Aquí la ley no indica si puede hacerse por 1 año. Luego dice operaciones de la liquidación, artículo 1108, acto de adjudicación, cuota concreta. Artículo 1108. Efectos de la partición. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les haya sido adjudicados. Es decir, el heredero que le fue entregado un bien en calidad de heredero, al ser ya entregado y hacer la partición, ese bien ya entra a su patrimonio afectación. Ya es un bien que es propio de él. Obviamente fue del causante, pero ahora que es heredero y existe la partición, ese bien ya le es propio y pasa a ser parte de su patrimonio afectación. Otro aspecto es la obligación de garantía recíproca, artículo 1103. El artículo 1103 dice: obligación recíproca de los herederos. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos de cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. Vamos a pensar que uno de los herederos tiene bajo su control una finca que da frutos naturales o una finca que tiene un fruto civil, recibe una renta. A la hora de la partición, si este heredero recibió frutos de este bien, sean frutos naturales o civiles, tiene la obligación de entregarle su parte al heredero instituido. Mira, mano, yo te lo administré, entonces queremos tablas. No, tiene que entregarle la parte que le corresponde. La evicción, aquí puse yo, vencido en juicio evictare, coherederos. Voy a explicar un poquito la evicción, que eso lo van a ver detenidamente con el catedrático de Derecho Civil 3. Si yo entrego un bien, pero tiene algo escondido, un vicio, vamos a pensar que entrego un carro, pero que ya se va a fundir, y lo que hago es echarle un poquito de aceite más grueso, casi como que fuera, ¿cómo se llama lo que echan para? Bueno, un aceite muy grueso, como que fuera grasa, a manera que no suene como que se va a fundir, y al poco tiempo se funde, tiene un vicio. Un vicio. Hay vicios ocultos. Entonces la obligación del que entregó el bien con un vicio debe de pagarlo o pagar su arreglo. Si en todo caso no lo hiciere, entonces lo vamos a demandar
para que enmiende ese vicio. Esa enmienda se llama evicción, evictare, que se va a resolver los vicios en juicio. Veamos el artículo 1109, 1110 y 1111. Obligación recíproca. Dígame, Ruth. ¿Eso también aplicaría para la compra de un vehículo también? ¿O solo para la herencia No, directamente? igual, para cualquier adquisición de un bien. Entiendo. Gracias, licenciado. Artículo 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Aquí menciono yo que la evicción entonces está en el artículo 1548. En el artículo 1548 del Código Civil, dice: saneamiento por evicción. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o en parte de la cosa adquirida. Es decir, de igual manera, si el vicio es la no entrega del bien, podemos plantear la evicción, que es la entrega en juicio. Artículo 1110. 1110 habla cuando cesa la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento solo cesará en los casos siguientes. 1. Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente. Miren, muchachos, vamos a recibir los bienes como están, ¿no? Nadie puede reclamar. Pues no hay evicción. Existe el saneamiento expreso. Cuando la evicción proceda de causa anterior a la partición o fuera ocasionada por culpa del que la sufre. Mire, mucha, el error no es nuestro. El error viene de antes, desde antes que muriera el causante. Entonces, no hay obligación de indemnizarse, porque no es imputable a ellos como herederos. O en su defecto, que tenga el error, él lo ha cometido. No se va a demandar a sí mismo, ¿va? Tienen que demandar a un tercero. Luego viene la nulidad. La nulidad, vamos a ver que es absoluta, o radical, o ab initio, relativa, o rescisión o nulidad voluntaria, resolución o ineficacia del acto y la revocatoria o acción pauliana. Lo voy a explicar y ya ustedes pueden leer los artículos que están ahí. Hay una nulidad absoluta o radical ab initio cuando un acto jurídico nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Va a existir una nulidad relativa o anulabilidad dentro de dos formas. Una que se declare la nulidad y otra que se declare válido. Ahora bien, ¿puede existir alguna partición con anulabilidad o nulidad relativa? Sí. Que a alguna persona se le haya entregado un bien por error, por dolo o coacción. Entonces no se anula la partición, sino exactamente la partición que se le dio a aquel que recibió sin haber tenido un derecho. Por resolución o nulidad voluntaria, rescindir el contrato, es decir, dejemos sin efecto la partición, pero ese efecto tiene que ser por voluntad propia de los que van a participar en la partición. Por resolución o ineficacia por pacto. La resolución o la cláusula resolutoria deja sin efecto todo. Por ejemplo, que se haya partido
pero exista un vicio en el consentimiento. Entonces viene, y como no es válido la entrega por el vicio del consentimiento, se resuelve. Hay una cláusula resolutoria que indica que debe de entregarse de forma debida. Si no se hace, todo lo actuado es resuelto y por consiguiente nulo. Revocatoria o acción pauliana. Se hace la partición, pero de lo que se partió se piden daños y perjuicios para la persona dañada con una partición errónea o una partición no debida. ¿Alguna pregunta? Bueno. A ver, Viviana. Gracias, licenciado. Perdone una pregunta. ¿Cuándo se declara la muerte presunta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Vamos a irnos al artículo 3 años después de declarada la ausencia. Pues vamos a ir al artículo 40 y... del 45. En el 63 habla de la muerte presunta. Cuando vimos esta parte de la muerte presunta, indicamos de que tiene que pasar 3 años después de declarada la ausencia para poder declararse la muerte, 5 años para declararse la muerte presunta. Se sigue el proceso de ausencia, al estar firme, 5 plantear la muerte presunta. Ah, ya, gracias. Y otra consulta, licenciado, perdone. Fíjese que solo quería ver si usted me aclara esto. Cuando una persona, digamos, se casa en comunidad de gananciales y, digamos, la esposa, a diferencia de casados, esto no entra dentro del patrimonio de ambos, o sea, no podría ser como comunidad de gananciales de ambos. Ahí nos vamos a ir al artículo 127, creo que es. 127 dice bienes propios de cada cónyuge. No obstante, los establecidos en los anteriores son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por él. Ese bien no entra a la comunidad de gananciales, porque es un bien gratuito. Ah, ya, gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta? Bueno, los veo entonces el día lunes en clase y el día jueves para recibir sus trabajos. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Buenas noches. El lunes, Muchas gracias, licenciado. Feliz van a haber noche. muchas dudas, háganme favor, lleven sus dudas y en clase veremos cómo resolverlas de una forma debida, a manera que podamos entender un poquito más de todo esto. Yo sé que esto es difícil y como dije anteriormente, la manera de hacerlo lo más despacio, a manera de que nos entendamos, podamos entendernos, porque yo sé que es difícil, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, me despido de ustedes hasta el día lunes. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas Lick. noches.